Bien, vamos a orar, por favor, que el Señor nos hable a través de su palabra, que el Señor nos edifique a través de su palabra y que podamos de este lugar salir bendecidos. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque tú envías tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oramos, Señor, por los que estamos dentro de este edificio, que al estar aquí se convierte en casa de oración. Que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que tú circuncides nuestros oídos. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos a nuestro pastor allá donde él está, con nuestra pastora, Señor, que tú los uses grandemente y que ellos puedan regresar y estar con nosotros dándonos testimonio de las cosas grandes y maravillosas que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús, el tiempo que resta por delante lo ponemos en tus manos y que seas tú, Señor, hablando a través de mi persona, a través de mis labios, Señor. Amén. Amén. Bien. Le iba a decir el que esté de pie que se siente, pero ya todos están sentados. El tema que nos corresponde hablar el día de hoy se llama las bienaventuranzas. En Levítico 18, 3 y 4 dice de la siguiente manera. Ya no quiere funcionar esta cosa. Que lo habías apagado vos. Bien, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en las cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos, habréis de cumplirlas, de cumplir mis leyes, y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Bien, tomamos este punto de partida porque nos damos cuenta que ahí Dios está formando un nuevo pueblo, una nueva nación, un nuevo reino. Los está poniendo prácticamente en medio en cuanto a comportamiento, costumbres. Ellos no conocen la vida de Canaán. Dios les da una nueva ley, les da un nuevo estilo de vida, un modus vivendi, una nueva forma de cómo se van a comportar, de cómo van a vivir, antes de que ellos entren a esa tierra. Entonces, de igual manera, nosotros fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino del Hijo. Estábamos en la misma encrucijada que estaban los israelitas. Dios espera de nosotros ahora un nuevo estilo de vida. Dios espera de nosotros ahora una nueva manera de que nos comportemos. Y eso está planteado en su palabra. Dice primera de Pedro 4, 3 y 4, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Esa es nuestra pasada manera de vivir. El Dios en su amor y su misericordia nos sacó de ese dominio. Ahora Él espera esto, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, de la manera que nos comportábamos anteriormente con las personas que compartíamos ese tipo de cosas, ahora se sorprenden que ya no vayamos en la misma corriente, que ya no vayamos en ese mismo estilo de vida. Entonces eso es lo que el Señor espera de nosotros. Al igual que el pueblo de Israel, Él les puso cosas positivas y negativas, nosotros ahora escogemos, porque ahora depende de nuestro comportamiento, así va a ser el resultado. Porque ya Dios nos puso, Dios nos va a dar las pautas, lo que vamos a ver más adelante. Entonces depende de nosotros, cómo sea nuestro comportamiento, así va a ser el resultado. Y para eso nos dio lo que le llamamos bienaventuranza. Pero esa bienaventuranza o esa palabra, los estudiosos la ponen de esa manera porque así la podemos entender, como una bienaventuranza. Le dicen así para que no la tomemos tan a la carrera, tan a la ligera. Porque hay cosas dentro del ámbito de la iglesia, dentro del ámbito de los cristianos que va perdiendo su peso, que va perdiendo lo que en realidad es. Por ejemplo, usted sabe que
regularmente nos saludamos y decimos Dios te bendiga, pero ese Dios te bendiga ha perdido su peso. No es en realidad lo que debe ser. Ese Dios te bendiga debe ser lo que le dijeron a Rebeca aquí, y bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Cuando nosotros nos saludamos y decimos Dios te bendiga, debemos de decir o de sentir ese peso que tiene esa palabra. Pero sin embargo se ha convertido en eso, solamente en un saludo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos en la palabra bienaventuranza. Vamos a Mateo 5:3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo lo que veo ahí cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, veo que hay ausencia de altivez, hay ausencia de orgullo. Esto podría aplicarse, o sea, el Señor Jesús no estaba dando, cuando estaba diciendo bienaventurados los pobres, no estaba hablando de algo literal, de una pobreza literal, aunque también podría aplicarse, porque lamentablemente muchos por sus riquezas no van a entrar. Si estuviera hablando de una pobreza literal, en esto los países de donde venimos, de México para abajo, todos entrarían en el reino, porque ahí hay pobreza. Pero sin embargo está hablando de sean pobres en espíritu, que no haya altivez, que no haya orgullo. Ahora dice que pobre quiere decir necesitado, menesteroso, dependiente y humilde. ¿Qué dice Mateo 11:29? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el Señor Jesús nos está diciendo, tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice 2 de Corintios 12:7? Esto es lo que puede pasar, esto es lo contrario. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Fíjese en lo que el apóstol Pablo está diciendo, para que yo no me enaltezca, para que yo no me enorgullezca, porque usted sabe todo lo que Dios le permitió vivir al apóstol Pablo. Él fue llevado al tercer cielo, a él le fueron reveladas tantas cosas, él fue el perito y arquitecto casi de todo el Nuevo Testamento, pero sin embargo dice, me fue dada una espina, me fue dado un aguijón, para que yo no me enorgullezca. Entonces, eso es lo que vemos aquí, que haya ausencia de altivez y ausencia de orgullo. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son aquellos que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Son aquellos que todavía se quebrantan, son aquellos que todavía son sensibles. ¿Por qué mi corazón? ¿Por qué su corazón ya no se quebranta? ¿Acaso ya se nos olvidó todo lo que Dios hizo? ¿Acaso ya se nos olvidó que posiblemente salvó nuestro matrimonio, nuestra familia, la casa donde vivimos, el carro que manejamos? ¿Será que lo tenemos por guapo, por inteligente? Es por gracia y misericordia de Dios. Pero entonces, si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, pidámosle a Él. Digámosle, Señor, hazme recordar lo que tú has hecho conmigo. Hazme recordar cómo cuando yo venía de mi país para este país, cómo me salvaste, cómo me cuidaste, cómo me libraste, para que yo me quebrante, para que yo sienta esa voz, para que yo escuche esa voz, para que yo sea sensible. Porque mira el riesgo de no tener un corazón sensible, que dice 1 de Corintios 5:1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
y tal fornicación cuán ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Imagínense hasta dónde podemos llegar cuando perdemos la sensibilidad, cuando no escuchamos, cuando nos apartamos. En lugar de que el pecado moleste, se tolera. Y acuérdese de que, como dice nuestro pastor, estamos hablando también con los que nos están viendo, gracias a Dios, que nos miran. Pero posiblemente alguien nos está viendo, una madre nos está viendo y le dice a su hija, a mi hija, si tú vas a tener relaciones con tu novio, cuídate. Pero no debe ser así. María se mantuvo pura. Por eso Dios la escogió. Porque estoy seguro que en ese lugar había más jovencitas, pero posiblemente no se cuidaron, posiblemente no se mantuvieron puras. Pero María se mantuvo pura. Era sensible a la voz del Espíritu Santo. Los más jóvenes que están ahí son mis hijos, les tengo que hablar a ellos. El joven, la joven se tiene que cuidar, se tiene que mantener pura para el Señor. Él va a recompensar ese cuidado, Él va a recompensar el mantenerse, el cuidarse. ¿Qué dice Lucas 7:36? Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Ahí está hablando de Simón y la mujer. La Biblia la describe como la mujer pecadora, que dice que esta mujer escuchó que Jesús iba a estar en la casa de Simón. Y Simón lo invitó a cenar al Señor. Pero la mujer, en cuanto ella llegó, ella se postró, ella derramó su alma. Y dice que Simón dentro de él dijo, si él fuera profeta, se diera cuenta qué clase de mujer es la que está aquí. Pero entonces usted me imagino que ya conoce la historia, qué fue lo que pasó. Que Simón, como que él aparentaba un corazón generoso, pero sin embargo la realidad es que tenía un corazón frío, porque él recibe una reprensión, pero sin embargo la mujer no solamente recibe el elogio del Señor, sino que recibe el perdón de sus pecados. La mujer se sintió redarguida, lamentada, ella lloraba su condición delante de Dios. ¿Qué dice Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para eso está el Señor, para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso es tan necesario que nuestro corazón se quebrante, que busquemos la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, porque qué mejor que el Espíritu Santo que nos consuele, ¿verdad? Qué mejor que Él. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí lo que vemos o se deja ver es que aquellos que son dóciles, que son trabajables. Porque acuérdese que están las dos naturalezas del hombre. ¿Qué dice Mateo, 1 Corintios 2:14 y 15? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se discierne espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, el hombre natural, el hombre, acuérdense que la Biblia habla de el hombre animal, es dominado por sus instintos carnales, es dominado por sus deseos carnales. Es difícil que una persona así sea dócil, sea trabajable. ¿Qué dice Gálatas 5:19?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Y acuérdese pues que el título del tema son las bienaventuranzas. Y usted que constantemente ha asistido a los discipulados, usted se da cuenta en realidad qué son las bienaventuranzas. ¿Para quiénes son las bienaventuranzas? ¿Qué es una bienaventuranza? Que una bienaventuranza es contrario a la misericordia de Dios. Y usted sabe cuál es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que la lluvia, que el sol, la lluvia cae sobre buenos y malos, el sol de igual manera le alumbra a buenos y malos, pero una bienaventuranza es diferente, porque la bienaventuranza es solamente para aquellos que han decidido, que han optado por vivir un estilo de vida diferente. Por eso dice que manifiestas son las obras de la carne. Entonces, pero sin embargo el hombre espiritual está siendo sometido a un proceso de obediencia. No es que totalmente ya seamos cabales, que ya hayamos alcanzado la estatura que debemos alcanzar, pero estamos en ese proceso. En un proceso de obediencia nos están trabajando, nos están haciendo dóciles, porque por naturaleza no somos así. Nos cuesta, y posiblemente nos cuesta más a nosotros, el pueblo hispano, el pueblo latino, porque de donde nuestras raíces, de donde nosotros venimos, somos bastante duros. ¿Qué dice Gálatas 5? ¿O ya lo leyó? Ok. Bueno, entonces nuestro carácter no es manso por naturaleza, todo lo contrario, somos altivos, rebeldes, desobedientes, indisciplinados. Tenemos un ejemplo o ejemplos de personajes que fueron sometidos a procesos. Por ejemplo, Moisés. Tuvieron que meterlo 40 años al desierto. Imagínense, 40 años en el desierto. Al general Naamán, de igual manera, lo tuvieron que humillar, porque él era un hombre, era un general, era un hombre que tenía soldados a su mando, pero tenía lepra. Y entonces, usted sabe la historia, que tuvo que ir con el profeta, y el profeta ni siquiera lo recibió, sino todo lo contrario, le mandó un mensajero, y le dijo que se fuera a zambullir, a bañar al río Jordán. Y este hombre se enojó, se molestó. Entonces él dijo, ¿no son mejor el Albana, el Farfar, ríos de Damasco? En otras palabras, ¿y yo para qué me quedo en Post Valley? Está mejor Norman, está mejor Oklahoma City. Hay más personas, hay más oportunidades. Pero si Dios aquí nos quiere, aquí nos va a bendecir, aquí nos va a prosperar. Esas bienaventuranzas aquí se van a hacer para nosotros. Y de igual manera el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, lo tuvieron que someter a un proceso. Y sin embargo después, él en Tesalonicenses le dice a la iglesia, es que yo los cuidé como una nodriza. Y mire cómo se escucha aquel hombre que dice que respiraba enojo, que respiraba ira contra los cristianos. Y después mire cómo vino a acabar. Entonces, por más que brinquemos, por más que nos enojemos, por más que nos creamos valientes, nos van a trabajar y nos van a hacer dóciles. Así que mejor hagámoslo por la manera fácil. ¿Verdad? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea que todavía tienen necesidad, que no son saciados.
Todavía tienen necesidad. Y tiene usted que entender que no es lo mismo tener hambre que tener comezón de oído. Porque cuando tenemos comezón de oído, podemos empezar a escuchar cualquier cosa. Podemos escuchar cualquier persona. Y no debe ser así. Sino que tengamos hambre, pero de la palabra que no es adulterada, de la palabra que no es, la palabra que es de verdad, para que no solamente tengamos comezón de oído. Usted sabe que el hambre literal nos hace perder la vergüenza. ¿O usted nunca ha ido a comer cuando de verdad tiene hambre? ¿Y a poco con mucha modestia come cuando tiene mucha hambre? Y más si va al buffet, ¿verdad? Entonces, si todavía tenemos hambre, si todavía tenemos necesidad de la palabra, la vamos a agarrar así. ¿Verdad? La vamos a agarrar así. Como agarramos la comida cuando en realidad tenemos hambre. Vamos a perder la vergüenza, no nos va a importar que en la escuela nos digan, ¿y tú por qué lees la Biblia? ¿Y por qué tanto tiempo pasas estudiando por qué tanto tiempo pasas ensayando con tu instrumento? No le va a importar, porque tiene necesidad todavía. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que nos habla de un corazón compasivo. Usted sabe que Dios por naturaleza es misericordioso. ¿Qué dice Salmo 103:8? Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, el ser humano, aunque fue creado a imagen y semejanza de Dios, al haber caído en la trampa del pecado, perdió dicha virtud. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que nosotros somos creados a imagen y semejanza suya. Pero cuando el hombre cayó en pecado, perdió esa virtud de ser misericordiosos. Posiblemente alguien que esté aquí sí es misericordioso, pero no todos somos así. La mayoría no somos así. Entonces nos está hablando de un corazón compasivo. Ahora ya no somos inclinados a mostrar misericordia, más bien somos dados al orgullo. ¿O usted no es orgulloso? ¿Verdad que sí? Un ejemplo de que somos orgullosos. ¿Verdad, Checo, que la bandera mexicana tiene el color más bonito que la bandera de El Salvador? ¿Ya ve que somos orgullosos? ¿Verdad, hermana Daisy, que los tacos son mejores que las pupusas? Casi igual. Porque somos orgullosos. Ahora nuestro Señor plantea una bienaventuranza para quienes practiquen la misericordia. ¿Qué dice Lucas 6:31? ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué bueno que nuestro Dios no es como nosotros, ¿verdad? Porque Él nos está dando la pauta. Él nos está poniendo el ejemplo. Él dice, sean misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Él nos dio el ejemplo. Entonces,
seguimos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener el ejemplo de Él. Vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a luchar para que ese orgullo vaya saliendo de nosotros. Porque lamentablemente muchas veces el patriotismo nos hace pedazos. Por el patriotismo nuestros gobernantes se hacen millonarios. Por nuestro patriotismo empresas se hacen millonarias. Porque a un mexicano póngale ahí que diga chocolate abuelita y se vende donde haya un mexicano. A un salvadoreño póngale ahí que dice crema salvadoreña y se vende. Y posiblemente no es del Salvador. A un oaxaqueño dígale que el quesillo viene del estado de Oaxaca, ¿verdad, Susel? Y dice igualito, ¿sabe? Y viene de Los Ángeles. Entonces el patriotismo nos hace pedazos. Y el patriotismo nos lleva al orgullo. Claro que debemos tener una identidad, pero no abusar, porque todos los excesos son malos. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces lo que vemos ahí es que hay ausencia de malicia. Se da cuenta que no todos van a ver a Dios, que no todos verán a Dios. Se da cuenta que no es cierto ese dicho que cuando alguien se muere dice ya está en la presencia de Dios. Si se fue con el Señor, si perseveró, si entregó su vida a Él, claro que está en la presencia del Señor. Pero si no, ese dicho, ese proverbio no puede ser cierto. Porque dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos que tienen ausencia de malicia, aquellos que no sacan conclusiones por lo que ven o le dijeron. Porque lamentablemente nosotros a veces sacamos conclusiones por lo que vemos, por lo que nos dicen. Ah, la hermanita la miré ahí en la esquina, estaba platicando con este hermanito, saber qué se traen. Y empezamos a sacar conclusiones. O si escuchamos a personas, empezamos a sacar conclusiones. Pero no debe ser así. Porque si no, no vamos a ver a Dios. Esta bienaventuranza es precisa y concisa al declarar que no todos verán a Dios, sino solamente los de corazón puro. ¿Qué dice el primer libro de Samuel 16:7? Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón y se da cuenta que del corazón nacen muchas veces esas malicias, del corazón nacen malos deseos, del corazón nacen muchas cosas. Porque ahí están los pensamientos, porque ahí está la vida. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios muchas veces. Entonces nuestros pensamientos nos pueden traicionar. ¿Qué dice Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿por qué tuvo que mandar el Señor el diluvio? Porque los pensamientos del corazón de las personas eran continuamente hacer el mal, hacer el mal. Y sabe que esa generación, esas personas de ese tiempo, es muy parecida a esta generación, al tiempo que estamos viviendo. El corazón, la mente, los pensamientos de las personas son constantemente hacer el mal. Así que no nos contaminemos, porque nos podemos contaminar. Entre nosotros mismos podemos empezar a levantar calumnias, podemos empezar a levantar malas ideas. No nos debemos contaminar, que nuestro corazón no se contamine.
Entonces el énfasis en ese tiempo era la apariencia exterior, pero el Señor señala lo vital de tener un corazón puro. Debemos continuamente estar purificando nuestro corazón. ¿Y cómo podemos continuamente purificar nuestro corazón? A través de la palabra. Vamos a leer textos que nos ayuden a ver para que purifiquemos nuestro corazón. Y cuando hablamos del corazón no estamos hablando del músculo, porque el músculo es el que tenemos aquí, pero Dios está hablando del corazón espiritual. Proverbios 4:23, la Biblia Kadosh dice, por encima de todo guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida, porque es la fuente de los pensamientos, es el asiento de los pensamientos. Usted sabe que, por ejemplo, este es el asiento de la botella. Aquí hay agua todavía, pero si en el asiento ahí hay veneno, ahí hay, no sé, mentiras, hay orgullo, cuando la persona se la tome, ¿qué va a tomar? Lo que está aquí. Entonces, si el asiento de nuestro corazón, de nuestros pensamientos está lleno de eso, cuando hablemos eso vamos a hablar. Y la bienaventuranza nos está diciendo que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Usted y yo queremos ver a Dios. Por eso es que venimos, por eso es que perseveramos, por eso es que luchamos, por eso es que nos abstenemos, porque queremos ver a Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Padecer es algo continuo. Si nos damos cuenta, las bienaventuranzas anteriores tienen que ver con la postura del cristiano hacia Dios o hacia los hombres. Sin embargo, esta tiene que ver con la postura o actitud del mundo hacia los cristianos, o sea, esa hostilidad, ese antagonismo. Ese antagonismo es como que no estamos de acuerdo. Las personas que no van a la iglesia, que no son cristianos, nunca están de acuerdo con nosotros. Tienen antagonismo con nosotros, hay ese rechazo. Entonces de eso se trata esta bienaventuranza. Son de aquellas, la bienaventuranza es para aquellos que tienen determinación, que son definidos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice Juan 15:19? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Por eso el mundo nos odia. Y mire lo que el apóstol Pablo había creído que era su deber antes de tener su encuentro con el Señor, cuando él perseguía a los cristianos. ¿Qué dice Hechos 26:9 y 11? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera, entre ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjese lo que este hombre hacía. Él hacía blasfemar a los cristianos. Él hacía blasfemar a los que seguían a Cristo. Pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces es ese antagonismo, es esa persecución por causa de la justicia que esas personas recibieron por Saulo. Entonces nos damos cuenta que usted y yo no entendemos lo que significa padecer persecución. Y mucho menos en este país, porque aquí bien gracias nos reunimos y ahora que tenemos la oportunidad, ahora que tenemos la libertad, muchos se toman la libertad
de no reunirse, de no venir a las reuniones espirituales. Entonces, que Dios tenga misericordia de esas personas porque son pueblo de Dios. Pero, por ejemplo, el mensaje del domingo nos hablaban de los despertares. Entonces, esas personas necesitan despertar. Y nosotros, si creemos que estamos despiertos, mantengámonos despiertos. Pero si no, pidámosle a Dios que nos despierte. Porque aquí usted y yo no hemos sufrido persecución. Yo no sé si todavía vamos a estar aquí y vamos a sufrir persecución. O yo no sé si los que estamos dentro de este edificio, para cuando eso suceda, Cristo ya haya venido o ya nosotros nos hayamos ido por años que hayamos vivido y que nos toque partir. Pero imagínense, póngase a pensar en la persecución que esas personas sufrían. ¿Cómo se sentían cuando escuchaban ahí viene Saulo de Tarso? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y esas personas sufrieron, o fue el resultado, esa persecución fue el resultado de haber escogido un estilo de vida piadosa por causa de la justicia, contrario a la corriente del mundo, que dice 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. De alguna manera van a ser perseguidos. Tal vez no literalmente, pero posiblemente aún en contra de nuestros gustos, de nuestros deseos. Si queremos vivir piadosamente. La actitud de los cristianos ante la persecución, que dice Hechos 4, 1, 3, luego el 8 y el 12 y el 18. Ahí está hablando de Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. El 8. Otro 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. El 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, el punto es de que dice que mientras hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Pero los llevaron al concilio. Pero ¿qué dices el Hechos 5:41 para que veamos nosotros cómo salieron de ahí, de ese lugar? Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. O sea que ellos no salieron tristes, ellos no salieron renegando, ellos no salieron, Señor, si hemos salido a evangelizar, Señor, si hemos predicado tu evangelio, y para esto, para que nos apedreen, para que nos lleven a la cárcel, para esto mejor yo me voy para atrás, mejor me voy a pescar, mejor me voy a vender pupusas. No, ellos salieron contentos de que esto les hubiera pasado. Por eso es que le digo que debemos ser honestos y reconocer que nosotros no hemos padecido persecución, lo cual podría significar que nosotros no somos merecedores de esta bienaventuranza. Ahora, no debemos acostumbrarnos al masoquismo tampoco. No debemos acostumbrarnos a que nos estén golpeando, porque eso no es persecución. Eso es que nos hemos acostumbrado o que nos guste. Debemos hacer la diferencia. O nos hemos acomodado de tal modo que ya no existe ningún antagonismo o ninguna hostilidad entre nosotros y el mundo.
Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea que son aquellos que son sufridos. ¿Qué dice Isaías 53:3? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Está hablando del Señor Jesucristo. Y aquí se da cuenta que nos habla de un antagonismo triple, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero eso sí, que no sea verdad, ¿verdad? Porque si a veces dicen cosas en contra de nosotros y es verdad, merecido lo tenemos. Pero que suframos este tipo de cosas por causa del Señor, tenemos bienaventuranza. Persecución dice que es la instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. Por ejemplo, ya vivimos del apóstol Pedro y Juan, que le dijeron, los vamos a dejar ir, pero tienen que callarse, tienen que dejar de hablar lo que están hablando, tienen que hacer ruido, tienen que dejar de hacer ruido en la ciudad. Pero todo lo contrario, ellos dijeron, ¿cómo vamos a callarnos? ¿Cómo podemos callarnos? Si lo que hemos oído, si lo que hemos visto, ¿quién nos puede callar? De igual manera, usted tiene experiencias, yo tengo experiencias de las cuales no podemos callar. Aunque nos vituperen, aunque nos digan cosas, aunque nos persigan, aunque nos digan toda clase de mal, no podemos callar. Si se nos da la oportunidad, porque debemos de buscar el momento oportuno, si se nos da la oportunidad, no podemos callar. Porque tenemos experiencias. Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Son aquellos que tienen revelación, son aquellos que tienen rema. ¿Qué dice Mateo 2, 4 y 5? Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Porque así está escrito por el profeta. Entonces el Señor Jesús se estaba refiriendo de manera literal a los sentidos visual y auditivo, sino que Él hablaba figurativamente de la desventura de aquellas personas que no comprendían los secretos del reino de los cielos, pero también señalaba la dicha de quienes habían sido escogidos para conocer los secretos o misterios del reino. Entonces hay una desventura, imagínense, para aquellos que tienen solamente conocimiento, para aquellos que sí se conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero tienen pura letra, tienen puro conocimiento. Entonces luchemos porque usted y yo tengamos revelación, porque tengamos rema de la palabra, para que esta bienaventuranza se haga nuestra. Entonces, fíjese los riesgos de no ver o no oír. ¿Qué dice Mateo 2, 4 y 5? ¿Oh sí? Entonces, Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán. Los dos juntos se van. ¿Qué dice Juan 1, 50 y 51? Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa es la dicha de aquellos que pueden ver y que pueden oír.
Vamos a avanzar porque el tiempo ya nos ganó. Lucas 11:28 dijo, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 13:15-17 en Torres Amad dice, porque ejemplo os he dado para que pensando lo que yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros también. En verdad os digo que no es el siervo más que su amo, ni tampoco el enviado o embajador mayor que aquel que le envió. Y añadió, si comprendéis estas cosas, seréis bienaventurados cuando las practiquéis. Si comprendéis, seréis bienaventurados cuando las practiquéis. O sea que no solamente es comprenderlas, sino practicarlas. ¿Verdad? Como decía el hermano que ministró la ofrenda, cada quien tiene su talento, lo que sabe hacer, pero no solamente lo sabe, sino que lo practica, lo desempeña para que puedas irlo perfeccionando. Entonces, de igual manera, esta bienaventuranza para aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted y yo necesitamos guardar la palabra. Y si la guardamos cuando la necesitemos usar, ahí va a estar. Ahí va a estar. Porque la palabra no se le va a olvidar. ¿Quién es aquel que escucha y no pone en práctica la palabra? Dice, por ejemplo, dice, pero ser hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay muchas maneras de que las personas se pueden engañar así solos, o que se quieren engañar así solos. Por ejemplo, se dice de una persona que necesitaba ir a cierto lugar y llamó por el taxi. Y vino el taxi y se fue. Y la persona se quedó riendo. Le daba risa y llegó alguien, ¿y por qué te ríes? Es que ese chofer tan tonto. Le pagué y no me subí. Entonces, nos podemos engañar a nosotros mismos. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Cuidemos de no engañarnos nosotros mismos, de no creernos nuestras propias mentiras. La dicha del que escucha y pone en práctica. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra trae limpieza. Pedro dijo, ¿y a quién podríamos ir? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. La palabra nos inyecta vida eterna. La palabra nos va a inyectar vida eterna. Cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando dejamos de indagar, cuando dejamos de orar, empezamos a menguar en muchos aspectos. Dejamos de venir a la iglesia, le miramos los defectos al hermano, a la hermana, muchas cosas. Pero la palabra nos inyecta vida eterna y eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Otra vez el apóstol Pedro dice, maestro, hemos pasado toda la noche trabajando, pero no hemos conseguido pescar nada. Sin embargo, confiando en tus palabras, echaré la red otra vez. Y dice que atraparon tal cantidad de peces que la red se rompía. O sea que la obediencia obtiene resultado. La obediencia obtiene resultado. Pero la obediencia no es parte natural de nosotros. Desde que éramos niños éramos desobedientes. Usted en todo le obedecía a su mamá, a su papá. Es que eso no es algo natural de nosotros. Es algo que debemos de aprender. Es algo en lo que debemos de luchar, de que debemos de trabajar en la obediencia. Hebreos 4:2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea que es necesario mezclarle fe y ponerla por obra. Para que la palabra haga su efecto es necesario mezclarle fe y ponerla por obra. Juan 13:17 de la Torre Samad dice, y añadió, si comprendéis estas cosas, seréis bienaventurados cuando las practiquéis. Por ejemplo, involucrados en el servicio. ¿Qué dice Juan 12:26? Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Fíjese, va a recibir honra del Padre.
Porque él le dijo, ejemplo os he dado. El Señor nos ha dado el ejemplo en este aspecto, en practicar la palabra. Por ejemplo, para hablando de involucrados en el servicio, cuando usted y yo vamos a ciertos lugares públicos, si por ejemplo vamos al banco, si vamos al restaurante, posiblemente al hospital, ¿qué esperamos de las personas que trabajan ahí? Esperamos un buen servicio, porque por eso trabajan ahí, ¿verdad? Por eso les pagan, para que den un buen servicio. El servicio es un principio divino, el servicio es un principio de Dios. Entonces, si Dios a usted y a mí nos alcanzó, nos trajo y ahora estamos en el servicio, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Un buen servicio. No que lo hagamos de mala gana. No que le hagamos mala cara al hermano, a la hermana. No que demos la bienvenida como que mejor despedida y no bienvenida. Porque el servicio es un principio divino. El servicio es un principio de Dios. Por eso aquí en la iglesia se toman turnos. Porque cuando usted no está de turno, en la alabanza usted puede alabar, usted puede bendecir a Dios, usted se puede meter en su presencia, porque no está de turno. Para que cuando le toque su turno, usted ya sabe que ya alabó a Dios con libertad. Porque cuando usted está de turno, si está en la bienvenida, si está en el pasillo, si está en el parqueo, donde estemos, estamos sirviendo, ¿verdad? Y esto, hermano, esto es precioso. ¿Qué dice Malaquías 3:14, 16? 3:14 al 16 y el 18. Habéis dicho, por lo demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Y el 18? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El servicio que usted le ofrece al Señor no está haciendo en vano. El tiempo que usted le da a Dios no es en vano. El tiempo de oración, el tiempo de ayuno, el tiempo de venir aquí a la iglesia, no es en vano. Él dice que va a hacer diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. O sea, no esperemos un premio terrenal, porque no va a haber. Pero Dios nos va a premiar de mejor manera. Romanos 4, 7 y 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta bienaventuranza es preciosa, hermano. Nos habla de una conciencia limpia. Pero fíjese lo que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Usted y yo debemos sentirnos bienaventurados. Debemos decir gloria a Dios. Gracias, Señor, porque mi pecado no lo tomas en cuenta. Tampoco que nos guste pecar y que constantemente lo hagamos, porque entonces no nos aplica. Acuérdese que el apóstol Pablo, él era hebreo y él estaba mostrando o él estaba leyendo como lo que dice el Salmo 32, el 32:1, que dice: Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Porque él estaba diciendo cuyo pecado es cubierto, pero usted sabe que algo cubierto, tarde que temprano, se va a destapar, se va a descubrir. Los que tienen sus papeles en regla en esta nación,
y los que ahorita en los últimos años han estado arreglando su situación, me imagino que ustedes saben que es más difícil que hace muchos años, porque ahora le indagan hasta lo más mínimo, que si le encuentran una falta o si usted tuvo una falta se la van a encontrar. O sea, eso es algo cubierto. Pero ahora en Cristo Jesús, que dice primera de Juan 1:7, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora ya no nos cubren los pecados. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Cordero no había nacido, por lo tanto el que cumplía la ley le cubrían sus pecados. Pero ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es de que debemos sentirnos agradecidos, bendecidos que nos tocó vivir este tiempo. Porque eso es lo que nos hace perseverar. Eso es lo que nos hace seguir adelante. ¿Cuántas cosas, de cuántas cosas Dios nos ha guardado, nos ha librado? ¿Cuánto nos ha perdonado? Porque le fallamos diariamente. Con pensamientos, con palabras. Nos metemos en lugares que no debemos meternos. Y Dios en su amor y su misericordia nos perdona. En esto yo, ¿cómo le puedo pagar yo a Dios? ¿Cómo le puedo pagar? Si al igual que, por ejemplo, cuando David fue y se enfrentó con el gigante, si él llevó comida a ese lugar para sus hermanos, es porque era permitido llevar. Yo pienso que hubo más jóvenes, más niños que llevaron también comida, pero a él, David no llegó buscando pleito. David no llegó con la idea de que voy a matar a Goliat. Pero a él Dios escogió. A él Dios le dio, vamos a decirlo así, le dio la visión para hacerlo. Entonces cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué aquí, yo no vine pensando, esperando, mi esposa va a enseñar a los niños, mi esposa va a cantar en el coro, mi hija va a tocar la trompeta, mi hijo va a tocar el piano, Ángel ya va, dentro de poco tiempo va a tocar la batería. Yo no llegué pensando eso. Y usted tampoco llegó pensando lo que Dios ha permitido que haga en su reino. Por eso es que ¿cómo le podemos pagar? Por eso es que ¿cómo no vamos a servirle? Por eso es que ¿cómo no vamos a luchar? ¿Cómo no vamos a perseverar? ¿Cómo no nos vamos a abstener? Si Dios ha sido bueno. Dios, imagínense, hasta ahorita la familia de todos es numerosa. Mi familia también es numerosa. Hasta ahorita, según yo sé, de parte de mi familia soy el único que Dios ha alcanzado, que Dios lo ha escogido. ¿Y por qué no escogió a mis hermanos? ¿Por qué me escogió a mí? Entonces, es una gran responsabilidad que tengo, pero ¿cómo no me voy a sentir agradecido? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo le puedo pagar? Más que sirviéndole, más que luchando, más que perseverando, aunque muchas veces se sufran penas, muchas veces se sufran vergüenzas. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Esto es participación en la mesa del Señor. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Usted y yo tenemos que sentirnos bienaventurados. Ya vamos terminando, o ya terminé casi. Esas son las bienaventuranzas que vimos. Son más de 12. Usted se está terminando el año. Quizá haga una para cada mes. Y usted diga, Señor, debo ser bienaventurado, debo ser pobre en espíritu. Escoja cada una de esas. Todas esas bienaventuranzas se las dieron durante el año si usted constantemente va al discipulado. Pero ahora es el resumen. Ahora es el recordatorio. Entonces, ¿qué podemos hacer?
¿qué podemos decir si Dios ha sido bueno con nosotros? Del que no está aquí, no se preocupe. Preocúpese cuando salga de allá, cuando salga de esa puerta. Pero ahorita que no está aquí, solo Dios y ellos saben por qué no están aquí. Si el domingo nos despertaron. Para terminar, fíjese lo que dice, esto a mí me impacta. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Esto otro que a mí me impacta demasiado también, Hebreos 12:16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Usted no se siente bendecido? Que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por ese amor, por esa misericordia, estamos aquí. Y Dios nos ha dado pautas, nos ha dado bienaventuranzas para que echemos mano de ellas. Porque así como esperaba esa diferencia, ese nuevo estilo de vida del pueblo de Israel, así espera de nosotros ahora, que ya nos dio un estilo de vida diferente, pero nosotros vamos a escoger. De nosotros depende cuál va a ser el resultado. Está por comenzar un nuevo año. Usted póngase metas espirituales, por supuesto, y también sus propias metas, pero póngase de aquí para el próximo año, en esta fecha o en este tiempo, ¿cómo quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Espero que en la iglesia, porque a veces terminamos el año y al año después ya no están, por razones que solamente ellos saben. Muchas veces se van, se regresan, se cambian de iglesia, que porque le hicieron mala cara. Pero no debe ser así, sino que debemos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y en ese estamos usted y yo, que nos ha socorrido, que nos ha levantado, que nos ha dado nueva vida, que nos ha dado un nuevo futuro, para gloria de su nombre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes por nosotros. Porque tu único deseo, Señor, es bendecirnos espiritualmente, bendecirnos materialmente. Y tú solamente quieres llamar nuestra atención, Señor. Gracias por las personas que estuvieron hoy en esta noche. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Yo oro, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestras vidas, que la hagamos nuestra, Señor, que esas pautas, Señor, que tú tienes para nosotros, echemos manos de ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Que nos acerca al altar y le decimos juntos este canto. Tocamos para enfrente y digámosle: tu fidelidad es grande. Yo creo que el Señor ha sido fiel contigo. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Díselo tú también. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Una vez más, dile: grande, grande es tu fidelidad. ¿Y cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, yo solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo.
oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que yo vengo a ti. ¿Cómo podré, dile, cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Si antes mi vida, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, yo solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Padre, levantamos a ti nuestras manos, dándote las gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Y gracias por lo que vas a hacer. Padre, gracias por tu fidelidad. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Padre, que nos has permitido estar en este lugar. Padre, gracias por el tiempo que hemos vivido durante este año. Padre, sabemos que van a venir tiempos mejores. Padre, desde ya lo decretamos, que van a venir tiempos mejores, Señor amado. Creemos, Padre, que tú tienes cosas mejores para esta casa. Creemos que tú tienes cosas mejores para nuestra vida, para nuestra familia, Señor. No es suficiente así como estamos, no es suficiente lo que hemos recibido ya, sino sabemos que tú vas a traer aquellas almas que aún no te conocen. Sabemos que tú vas a traer aquellas familias que aún no te conocen, viendo tu poder, viendo tu misericordia, Señor amado. En el nombre de Jesús, creemos que tú vas a traer nuestras familias que aún no te conocen. Tú se le vas a arrebatar al enemigo, sabiendo, Señor amado, que esas almas son salvas desde ya. Padre, lo confesamos, creemos en la palabra profética que tú dices a través del profeta. Creemos que ese lugar va a ser lleno de almas que van a venir a esta casa. Sabemos que tú vas a traer esas almas que aún no te conocen, Señor. Aquellas almas que ya han escuchado, pero no han decidido dar ese paso de fe. Van a llegar a ese lugar, pero no solo van a dar ese paso, sino también se van a quedar en esta casa, Señor. Creemos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra así será, Padre, por la palabra que ya has enviado por medio del hermano Roberto Ruiz. Padre, bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos su esposa. Padre, bendecimos su hogar, a los suyos, a sus hijos. Que el Señor amado, su familia pueda ver el testimonio de que tú lo has levantado, Señor, en esta casa.
Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que tú ya nos has enviado no caiga en tierra, Señor, seca, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor. También, Padre, levantamos nuestras manos y bendecimos la vida de nuestro papá que está en Guatemala. Bendecimos su vida, Señor. Guárdalo, protégelo en el hueco de tu mano poderosa. Padre, que los ministerios que tú le has dado se pueda desarrollar allá, Señor amado. Guárdalo, Padre, protégelo bajo una cobertura, bajo un manto de cobertura de misericordia. Señor, así como lo llevaste, así tráelo también. Padre amado, que cada vez que Él va a exponer tu palabra, Él pueda sentir el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su vida, su entrada y su salida, Señor. En el nombre de Jesús, y también desde ya presentamos a aquellos que están con quebrantos de salud. Padre, trae restauración, trae aliento, trae salud a aquellos que están enfermos, Padre amado. Extiende tu mano poderosa y trae, Señor, bienestar a sus vidas, Padre. Pon tu mano de sanidad. No sabemos qué están pasando aquellos, Señor, pero extiende tu mano poderosa de salud y, Señor, concédeles salud una vez más. Aquellos que están pasando por cualquier problema y han decidido, optado por no venir, Padre amado, que tu Espíritu los incomode. Padre, despierta a aquellos que aún estamos dormidos. Despiértanos, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos pueda incomodar para la búsqueda de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.